Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio del podcast. Estoy muy emocionada porque vamos a tratar un tema que a mí en lo personal me interesa mucho y hoy vamos a hablar sin anestesia sobre algo que todos vivimos, pero pocos hablan con honestidad, los desafíos de ser adulto. Vamos a tratar algunas preguntas como por ejemplo, ¿por qué cuesta tanto esta etapa? ¿Por qué a veces se siente como una estafa? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para no volvernos locos en el intento? Quédate porque vamos a entrar en terrenos donde muchos se sienten perdidos y tal vez después de escucharlo te sientas un poquito más acompañado en este caos llamado vida adulta. Todo bien o casi es un podcast donde hablaremos de la vida, así como viene. De esos días en los que todo fluye y también de los que no tanto. Porque ser humano es eso, una mezcla rara de alegría, dudas, ansiedad, amor, caos y ganas. Pero sobre todo ganas de entendernos, de crecer, de frenar y decir, ¿soy la única que se sienta así o hay alguien más? Este espacio imperfecto pero honesto, donde todo está todo bien o casi. A ver, ser adulto no es solo pagar cuentas y madrugar, es tomar decisiones que a veces ni entiendes, es sentirte responsable de cosas que nunca te explicaron y es muchas veces sentir que no estás preparado. De repente un día te ves pagando facturas con responsabilidades, dices ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento me convertí en adulto? Vamos a hablar sin filtro de lo que significa vivir, crecer y pasar esta etapa de adultez y porque nadie nos dijo que iba a ser tan difícil, los desafíos que trae y cómo hacemos para no enloquecernos en el proceso. Les voy a contar cómo fue mi experiencia en este proceso hacia la adultez y cuáles son las herramientas que yo he ido aprendiendo en el proceso. Yo me independicé, diría que me independicé a mis 23 años, no estaba tan chiquita y desde los 20 pues ya yo sentía que quería como ya ir formando mi propio camino y para mí fue un proceso súper lleno de ilusión. 20 años uno a veces siente que se quiere comer el mundo y yo me sentía súper valiente. Y bueno, después la realidad te da un par de cachetadas y sientes que no todo lo como tú lo pensabas era así. Pero sí, prácticamente lo tomé con mucha valentía. Le dije, me quiero ir. Era irme de la ciudad, regresarme a mi país donde nací. Era empezar de cero. Era montar responsabilidades por primera vez, como pagar un arriendo, hacerme cargo de mí. Independizarse es un camino muy liberador, un camino de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento y es el camino que te lleva hacia la adultez, pero trae muchos desafíos, muchos retos. Y uno de los principales desafíos fue el tema financiero, el tema económico para mí, fue afrontar la vida y decir, bueno, ahora cosas que uno tal vez estando con sus padres como que no lo toma mucho en cuenta y realmente a uno no le dan esas herramientas en temas financieros, no le enseñan a uno eso ni en el colegio ni en la casa. Uno no se preocupa regularmente por esas cosas mientras vive con los papás. Fue un tema para mí y ha sido un tema para mí bastante pesado, diría yo, y de mucho aprendizaje. Tanto el tema del dinero como el tema emocional, realmente es algo que todavía sigo trabajando, pero ahora siento que estoy en un lugar mucho mejor que cuando estaba en mis 20s. En toda mi etapa de mis 20 en tema financiero yo la viví en modo supervivencia. O sea, mi cerebro solo pensaba en que tienes que sobrevivir en modo alerta, estresada, angustiada, con trabajos que me generaban mucha ansiedad y estrés. Sí pienso que una de las mejores herramientas que se puede tener
antes de independizarte y ya empezar tu vida adulta es educarte en temas financieros, es ir tomando responsabilidades incluso cuando ya estés, incluso si aún estás viviendo con tus padres, si eres un joven, no sé, de 18, de 20 y te quieres independizar, ya ir adquiriendo responsabilidades financieras, cuidando de ti, siendo responsable de tus cosas, ir pagando algunas cosas, si tú quieres y si te lo permiten tus padres, para que eso te ayude a darte un punto de vista y adquirir responsabilidades poco a poco de pagar, no sé, tus cosas que necesites, tus cosas personales o ayudar en algunos pagos del hogar, para que así cuando ya tú te independices y ya tengas que asumir tu propia responsabilidad, tal vez de pagar un arriendo o de pagar tu educación o de pagar los servicios, ya estés un poco más preparado y así no es un transitar en temas financieros tan difícil como le pasa a la mayoría o a muchos de nosotros. Es muy importante también que te eduques en todo lo que puedas con el ahorro y todo lo que tenga que ver con el tema financiero. Te ayudaría muchísimo a transitar ese proceso que es tan importante. Crecer es como un duelo y yo lo viví como un duelo que da como esa nostalgia de haber perdido la magia que fue esa infancia, esa adolescencia y viene con tantos retos la vida adulta. Sin embargo, pues un proceso natural por el que todos tenemos que pasar en algún momento. Compararlo con la actualización de un celular que se actualiza para tener una mejor versión de sí mismo, y así es la vida. La adultez es como una actualización y nos ayuda para que seamos mejores y es un proceso natural de la vida. Siento también que otra de las cosas que afectan bastante es el tema emocional, porque a veces siento que muchos de nosotros transitamos bajo un camino muy solitario y otros no tanto, otros pues que se quedan cerca de su familia. Digamos que es un poco más llevadero el proceso, pero las personas que nos vamos lejos, que nos toca solos empezar de cero, se siente y pega un poco ahí la soledad, pero lo importante es si tienes a alguien de tu apoyo. En mi caso fue mi pareja que estaba conmigo, estaba viviendo el mismo proceso y éramos dos jóvenes que se lanzaron a buscar un mejor futuro y a ir abriendo su camino. Fuimos el apoyo mutuo el uno con el otro y siento que eso lo hizo también mucho mejor. Me hizo sentir mucho más acompañada en mi proceso hacia la adultez, pero sí, muchas veces es un proceso que se vive muy solo y es como que ya eres adulto, ya eres responsable de ti y muchas veces a veces ni siquiera sabemos cómo serlo. Sí es importante que busques ayuda si lo necesitas, aprendas, incluso si solamente quieres desahogarte con alguien, una llamada. Saber pedir ayuda es súper importante en el transitar. Y también fortalecer tus debilidades. Yo cuando salí de casa de mi mamá, la verdad es que me sentía, tenía 23, pero la verdad me sentía muy inmadura y que tenía muchas cosas por aprender. O sea, yo no sabía cocinar, no sabía nada y todo lo tuve que aprender poco a poco. Y la verdad es que sí ayuda saber a cuidar de ti. Obviamente la vida te va enseñando en el camino, pero si puedes prepararte antes de tomar ya el proceso de independizarte, de vivir solo, o ya cuando vas creciendo, es importante que vayas aprendiendo eso, a cuidar de ti, a preparar tu comida como cosas tan sencillas, lavar tu ropa, pagar los servicios, ser organizado con tus cosas, con tu espacio. La limpieza, la disciplina, el orden son cosas que la responsabilidad, porque
vas a tener que ser responsable de tu vida y eso es lo que significa ser adulto. Un adulto responsable de tu vida, pagar deudas, tienes que cuidar de ti no solamente en sentido económico, sino también en sentido emocional, en sentido físico y son cosas que si tú las puedes ir ya trabajando estando con tus padres, te van a ayudar muchísimo. Reforzar la confianza en ti con metas pequeñitas, ir cumpliéndolas, eso te ayuda mucho porque la verdad es que la vida adulta no es tan fácil y tiene sus altos y sus bajos como todo y así es toda la vida y tienes que aprender a lidiar con situaciones incómodas que te van a poner en espacios que te saquen de tu zona de confort y es importante que asegurarte que tienes esa fortaleza para atravesar esos caminos que algunos van a ser más difíciles que otros. Es importante que cuides de tu salud mental, lee libros, escucha podcasts, habla con alguien de confianza, pero busca ayuda si sientes que lo necesitas y fortalece esas áreas que necesites mejorar. Otro de los grandes desafíos que afrontamos en la vida adulta, yo siento que es la comparación que vivimos diariamente y toda esa información que recibimos por las redes sociales que nos invitan a comparar nuestras vidas con las vidas perfectas que vemos en las redes sociales. Y la verdad es que cada quien tiene su propio proceso de crecimiento y esto es algo que yo lo aprendí ya con los años y es que tú tienes tu propio proceso y muchas de las cosas que vemos son 100% verdad y muchas de esas vidas perfectas que vemos no son tan perfectas, entonces nunca comparar nuestro proceso con los de otras personas, que si otra persona ya tiene casa o tiene carro, ya consiguió esto o se fue del país o tiene un mejor trabajo, no compares tu proceso porque cada camino es único y tú tienes tu propio camino de crecimiento. No tienes que tenerlo todo resuelto, no hay una forma perfecta de hacerlo y cada persona es diferente y tiene su propio ritmo de vivir sus experiencias y sí, no existe un momento perfecto y en mi caso yo sentía que tenía que hacerlo y que no estaba para nada preparada, solo tenía muchas ganas, positivismo y pasión por buscar esa independencia, volar, ser adulto. Yo la verdad sentía que no me comparaba con otras personas, pero sentía que estaba atrasada en muchas cosas y que tenía que mejorar mucho y lo que hacía era abrumarme y simplemente concentrarme. En mis 20 me concentré, como les mencioné, en solo sobrevivir y siento que ahorita en mis 30 soy un poco más amable conmigo misma y valoro mi proceso y ahorita que veo hacia atrás veo que todo sucedió como tenía que suceder y mi crecimiento ha llegado en el momento en que yo estaba preparada para recibirlo. En muchas cosas mi crecimiento, sobre todo emocional, siento que igual pasa en el camino de cada persona. Gózate tu propio camino, sé amable contigo y no te compares con los caminos de otras personas porque ellos tienen su propio espacio, su propio camino, su propia vida y a ti te llegarán si te esfuerzas. Todas esas cosas que son para ti te van a llegar. Y bueno, esas son como los tres temas principales. Creo que los grandes desafíos que afrontamos son esos, en tema económico, el tema emocional, que abarca muchísimas cosas: control de emociones, conocerte a ti mismo, la confianza en ti para afrontar la vida con valentía, la independencia económica y la presión y el éxito y expectativas tuyos que tienes tú de ti mismo y que tienen otros, y las comparaciones son un tema que se puede sobrellevar y es amando tu propio proceso de crecimiento y tu propio proceso de ser adulto. Siento que ser adulto es duro, pero también es una oportunidad para reinventarte, para elegir tus propias reglas,
para crecer, cubrir quién eres de verdad, más allá de lo que te dijeron que tenías que ser. Y si estás en medio del caos, no estás solo. Todos estamos aprendiendo, tropezando y volviendo a empezar. Siento que a pesar de que ser adulto trae muchos desafíos y muchos retos, es esa actualización que necesitas tener para lograr tu mejor versión, para desarrollarte como persona, para crecer, para experimentar cosas nuevas, para aprender, para conocerte, para ser quien eres, ser tú. Y siento que independizarte forma parte de ese proceso de ser adulto, para adquirir responsabilidades, para sobrellevar la vida, para entender los desafíos que conlleva. Así que realmente es como una nueva actualización que es necesaria y que te ayudará a lograr tu máximo potencial si sabes cómo ir desenvolviéndote en ese proceso, que a pesar de ser duro también es una oportunidad para reinventarte, para elegir tus propias reglas, para crecer, para descubrir quién eres de verdad, más allá de lo que te dijeron que tenías que ser. Si estás en medio del caos, no estás solo, todos estamos aprendiendo, tropezando y volviendo a empezar, y eso también es parte del viaje. Me encantó compartir con ustedes esta experiencia de lo que para mí ha significado el ser adulto, y hoy quiero cerrar con esta frase: crecer duele, pero también libera. Y a veces lo que más necesitas recordarte, lo estás haciendo mejor de lo que crees. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó este episodio, comparte con alguien que también esté sobreviviendo a la adultez. Y si quieres seguir explorando estos temas, suscríbete. Hasta la próxima, donde sigamos hablando de la vida sin filtros.